Educación patrística. Hola a todos, el día de hoy hablaremos de un tema que es fundamental acerca de lo que es la educación patrística. Bien, nuestro equipo está conformado por las compañeras Rosario, Nancy, Edith y su servidora Guadalupe. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Más que nada es comprender la historia de la educación, analizando sus características, sus avances, así como también sus aportaciones. ¿De dónde proviene la palabra patrística? Bien, deriva del latín patres, que significa padre. También es una fase de la filosofía y la pedagogía cristiana. La educación patrística se refiere a la educación y la formación que se impartía en la iglesia primitiva. Esto se deriva del siglo I hasta el siglo VIII después de Cristo. También se centraba en la enseñanza de la doctrina cristiana, la espiritualidad y la moralidad. ¿En dónde se originó la educación patrística? Pues se originó en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles y los primeros líderes de la iglesia empezaron a enseñar y a formar a los nuevos creyentes. También se desarrolló en un contexto de persecución y de crecimiento en la iglesia, y se centró en la formación de líderes y creyentes que pudieran propagar y defender la fe cristiana. La educación patrística inició su primer periodo en el siglo I al siglo III, hasta la celebración del Concilio de Nicea, al cual pertenecen los primeros apologistas. ¿Qué son los apologistas? Son los escritores eclesiásticos que buscaban defender la fe cristiana de las acusaciones realizadas por parte de los paganos durante el siglo II y el siglo III. En el primer periodo de la educación patrística se llevó a cabo en las culturas del Oriente, lo que es Grecia, como en Occidente, lo que es Roma, cada una con importantes representantes de la fe cristiana. Ya en el segundo periodo se desarrolló y abarcó hasta el siglo VII. Durante esta época, los padres de la iglesia adaptaron los pensamientos de la filosofía griega a las creencias cristianas. ¿Cuáles fueron sus principales exponentes? Sus principales exponentes fueron Tertuliano, así como también Clemente de Alejandría. Bien, le vamos a dar continuidad acerca de lo que son sus características de la educación patrística. Características de la educación patrística. Una de las principales características fue la unificación de fe y razón. ¿Esto a qué se refiere? Pues que los padres de la iglesia, como así se les decía, intentaban argumentar, explicar esta fe cristiana. ¿Cómo lo lograron? Pues ellos se basaron en la filosofía griega. Ellos decían que tenían que defender la fe, las creencias, tenían muchos fundamentos. Entonces ellos se guiaron de esta filosofía. Otra característica fue que ellos decían que la fe era verdad fundamental, que no había otra razón más que la fe. Ellos decían que la fe era más importante que la razón, que todo sucedía por la voluntad de Dios, pues Dios era perfecto, Dios era un ser que no tenía malicia, especialmente. Hay un representante, otra característica muy importante fue San Agustín de Hipona. Esta persona, llegó a ser sacerdote, nos decía que el autoconocimiento era importante para acercarnos a Dios. En este apartado vamos a hablar sobre los avances que tuvo la educación patrística. Uno de ellos nos habla sobre la institucionalización que tuvo la creación de las escuelas religiosas. Nos habla y nos dice que la religión fue la principal proveedora, o se puede decir como de las principales que crearon la escuela.
clérigos, ¿no? El siguiente nos habla sobre el desarrollo de la enseñanza. Bueno, en este avance pues nos habla sobre que pues en ese trance de educación religiosa pues se basaba en la lectura de la Biblia, pues obviamente para conocer más sobre Jesús, sobre todo lo que él predicaba, ¿no? En el caso de los niños, los jóvenes, bueno, pues ellos asistían a las catequesis pues para una buena formación cristiana, ¿no? O recibieran una educación cristiana como tal. De ahí pues también podemos hablar sobre, nos habla de otro avance que en este caso es la acción entre la fe y la razón. Aquí entra una de las figuras más importantes de la educación patrística, que es San Agustín de Hipona. Bueno, él nos dice que siempre defendió las ideas platónicas, o más bien las ideas de Platón, porque pues ambos tenían una relación. ¿Cuál era esa relación? Bueno, que ambos coincidían en que pues dicen que ellos dos compartían esa idea de que, donde dicen que el conocimiento verdadero no viene del mundo sensible, sino de la razón. Siempre, es decir, que siempre hay un porqué, que todo lo que sucede y todo lo que pasa, siempre hay un porqué, siempre hay una razón, sin salir de su contexto de San Agustín de Hipona, que él pues siempre defendió la fe y el amor a Dios, o sea, siempre Dios era su centro, era el centro del conocimiento, ¿no? Nos dice también que pues más tarde se crearon pues las escuelas y las universidades, y dentro de ella pues las universidades pues fueron como, ellos tuvieron una base, ¿cómo se puede decir? Una base de estudios liberales, que quiere decir, bueno, que tuvieron estaba dividido en dos, ¿no? Nos habla sobre lo que es el lenguaje y las matemáticas. En las matemáticas pues entraba la geometría, la aritmética, la astronomía y también la música. Ya en el lenguaje pues hablaban o estudiaban la lógica, la retórica y la gramática. Aportes de la educación patrística. Los principales aportes de la educación patrística eran centrar la educación en la formación del alma. No solo se basaba en el intelecto de las personas, sino en fortalecer el alma, el espíritu, la moral. La educación debía guiar al ser humano hacia Dios, hacia la verdad y hacia el bien. Se promovía la virtud, la humildad, la caridad y la fe cristiana como valores esenciales que una persona debía tener. El fin último del aprendizaje era la salvación del alma, no solo la adquisición de conocimiento. Decía San Agustín de Hipona que cuando un ser humano había alcanzado lo máximo en el saber, era porque había entendido y había alcanzado la salvación de su alma. Los padres de la Iglesia integraron las ideas filosóficas de Grecia y Roma como una doctrina cristiana. La razón era vista como medio para comprender mejor la fe. Se defendía que creer y pensar no se oponen, sino que se complementan. Esto sentó las bases para el pensamiento físico teológico medieval. Por ejemplo, San Ambrosio y San Agustín tomaron conceptos del filósofo Platón para explicar verdades cristianas. De ahí el nacimiento de las escuelas cristianas. Durante este periodo fueron las primeras instituciones educativas de inspiración religiosa, escuelas monásticas donde se enseñaba lectura, escritura, canto litúrgico, doctrina cristiana, escuelas catedralicias
donde formaban futuros sacerdotes y maestros. Estas instituciones fueron el inicio del sistema educativo cristiano que más tarde daría origen a las universidades medievales. También otro ejemplo, en los monasterios los monjes copiaban manuscritos antiguos y preservaban de esta manera el saber clásico. El maestro era considerado un guía espiritual. El papel de un maestro cambió profundamente. Ya no solo enseñaban conocimientos, sino que tomaban normalmente a sus alumnos, los tomaban para formarlos moralmente como buenos cristianos. Debía ser el ejemplo de vida cristiana, el modelo de fe y conducta. Se valoraba la enseñanza como una vocación sagrada. San Juan Crisóstomo decía que educar era un acto de amor hacia el prójimo. Se promovía la lectura y el estudio bíblico. La educación patrística impulsó el estudio sistemático de la Biblia y de los textos religiosos. Se enseñaba latín, se enseñaba griego, hebreo, para comprender las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras originalmente pues están escritas en estos idiomas, en estas lecturas. La lectura también se consideraba una forma de encuentro con Dios y de crecimiento interior. Por otra parte, San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, la Vulgata, facilitando el estudio en las escuelas cristianas. La influencia perdurable en la educación occidental. Los principios patrísticos marcaron la educación durante toda la Edad Media y aún no inspiran la educación moral y religiosa. Su énfasis en la formación integral, mente, alma, corazón, sigue vigente. Su visión humanista contribuyó al desarrollo de la educación moral y ética moderna. Los aportes de la educación patrística transformaron la enseñanza antigua al poner el acento en la formación espiritual, moral y humana del individuo. Gracias a los padres de la Iglesia, la educación se convirtió en un camino hacia la sabiduría, la fe, la virtud, y esto dio origen a las bases del pensamiento educativo cristiano y occidental.